Muy buenos días. Estamos en la semana 13. Ya es la última parte del semestre. Entonces, pues quiero contarles que nos corresponde estudiar la parte más sencilla del curso, que empieza con sistemas de medida y conversiones. Ciertamente, este tema es muy fácil. Lo importante es, como siempre, que ustedes vean el material de aprendizaje, que ustedes vean los videos y que hagan los ejercicios que están en la presentación, en material didáctico, en material de aprendizaje, y todo lo que pueda ustedes repasen. ¿Por qué? Porque la única forma de fijar conocimientos en su cerebrito es... Disculpe, su audio está doble. Gracias. Es leyendo, gracias. Muy bien, gracias. La única forma de practicar es leyendo, porque matemática no es solo de hacer números. Deben leer para que en su cerebro se forme el concepto. Una vez ustedes tienen el concepto, cualquier problema pueden resolver. Pero si solo miran un ejercicio, ¿qué hizo? Ahora lo voy a hacer igual. No, tienen que leer. Y para eso hay miles de millones en Mr. Google de documentos. Además está la referencia del curso. Además están cientos de videos. Entonces, aprovechen. Cuando yo era joven, hace 1000 años, nosotros teníamos que viajar, de verdad, era un viaje, a las bibliotecas, porque los libros pues no eran tan baratos y las bibliotecas prestaban los libros. Afortunada o desafortunadamente, los libros a veces ya estaban agotados, pero las versiones en inglés siempre estaban ahí. Entonces había que ponerse chispa con el inglés y ya siempre teníamos libro. A veces íbamos a la universidad donde estudiamos, pero como no había ahí, emigrábamos a la Universidad Rafael Landívar, a la Universidad del Valle, para que nos prestaran libros. Entonces, ese trabajo, ese tiempo, todos esos viajes, y que sí hay, que no hay, el préstamo, y que a los 15 días debíamos devolverlo o reactivar el aprendizaje, ustedes no lo tienen. Ustedes tienen todo el mundo al alcance de un clic. Entonces, den ese clic y aprendan todo lo que sea. Como siempre, yo voy a iniciar el tema. En cualquier momento, por favor, pueden interrumpir. ¿De acuerdo? Al decir interrumpir es, en cualquier momento pueden plantear sus preguntas. ¿De acuerdo? Y al final siempre dejamos un espacio general para que planteen alguna duda. Si miran mi pantalla, por favor, necesito confirmar. Sí. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, como ven, sistemas de medida es un tema muy lindo que lo usamos a diario. Si ustedes han viajado alguna vez a México, pues ahí van a ver que todas las medidas son en kilogramos. Las tortillas se compran en kilogramos, la carne se compra en kilogramos, porque ellos tienen bien cimentado el sistema internacional, sistema de medidas. La estatura la dicen en metros y el peso de cada quien, que no es el peso, es la masa, ¿verdad? El peso es cuando estamos supeditados a la gravedad. Pero cuando nosotros decimos cuánto pesas, lo que nos están pidiendo es cuánto es tu masa. Porque eso realmente es, erróneamente le llamamos peso, pero es la masa. Libra masa se llama. Ok, en Guatemala conocemos nuestra triste realidad, que hay aún en el 2021 y el alto porcentaje de gente analfabeta, de verdad, es alto. Muchísimas personas no saben leer, no saben escribir. Y muchas personas que aprendieron a leer jamás han leído un libro. Y me encantaría saber si ustedes están leyendo algún libro, aparte de lo que tenga que ver con la universidad. ¿Alguien? Entonces, esa es nuestra realidad. No tenemos el hábito de la lectura. Entonces, a muchas personas se les olvida leer. Por lo tanto, en Guatemala tenía que haber transacciones comerciales y no sabían las personas leer, no sabían cuantificar, no sabían, total, las naranjas las vendían por mano. ¿Cuánto vale la mano de naranjas?
Y yo les quiero contar una anécdota. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo que yo acompañaba a mi mamá a veces al mercado y decía, ¿cuánto vale una mano de naranjas? Pero yo miraba que ella traía las naranjas con las dos manos. Entonces yo decía, ¿por qué ella dijo una mano? Y la señora mira que se está llevando dos y no le dice nada. O sea, interesante, ¿verdad? Una mano de naranjas es porque tenemos 5 deditos y así es como se compra. Las cebollas se compran por manojo, el tomate por caja, ahora también por bolsa. La leña se compra por tarea. A nivel internacional nadie va a saber qué es una tarea de leña, solo en Guatemala se usa eso. El plátano y el banano se compra por penca y los huevos por cartón o por caja. O sea, cada quien utiliza las medidas como le quedan bien, ¿sí? Entonces, es difícil, ¿verdad? Y así nosotros nos entendemos. ¿Han oído ustedes cómo se venden los terrenos en Guatemala? ¿Cuál medida dicen a nivel interior? ¿Alguien ha escuchado? ¿Me escuchan? Sí, creo que la venden por manzanas. Por manzanas. Entonces, pregúntenle a alguien fuera de Guatemala, mire, véndame una manzana de terreno y se van a quedar una manzana. ¿Por qué? Porque eso es en Guatemala. En otros países se utiliza el sistema internacional por metros, por yardas, por kilómetros, pero por manzanas. ¿Cuántas manzanas hay que? Bueno, es nuestro sistema, ¿verdad? Y tenemos que adaptarnos. Aún así, bueno es que adoptemos el sistema adecuado, ¿de acuerdo? ¿Qué es una unidad de medida? Pues cuando hablamos de unidad de medida, nosotros decimos, a ver, alguien que me diga cuál es su estatura. 1,56. 1,78. No, eso no es la estatura. Díganme correctamente la respuesta, por favor. ¿Cuál es su peso? $120 libras. Exactamente. Está diciendo 120 libras. Esa es una unidad de medida. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuál es la estatura que usted tiene? ¿Cuál es su estatura? ¿Alguien que conteste? 156 centímetros. Muy bien. ¿Quién más respondió? Yo dije 156 centímetros. Ok, gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál es tu estatura? 178 centímetros. En Guatemala no usamos centímetros. ¿Por qué me la dicen en centímetros? Nunca se usa la estatura en centímetros. ¿Cómo decimos? ¿Cuál es la estatura que usted tiene? En metros, 1 metro 78 centímetros. O 1.78 metros, ¿sí? ¿Cuál es tu estatura? 1.5, no es nada. 1.5 metros, estamos hablando de metros. ¿Cuánto cuesta un libro de matemática? 200. ¿200 qué? ¿Conejos, gatitos? No, 200 quetzales. Entonces, cuando hablamos de una unidad de medida, tenemos que hablar del nombre, que es el número, y del apellido, que es la dimensional, ¿de acuerdo? Siempre que les pregunten un dato, por favor, digan la dimensional para que todo esté correctamente. Una respuesta correcta me va a dar el número y la dimensional. ¿Se recuerdan que yo les he dicho siempre? Plantean sus problemas, hacen sus operaciones, cálculos, planteamiento, operaciones, resultado y respuesta. Porque el resultado, después de hacer números, le va a dar 210. Pero la respuesta va a decir, don Pedro avanza a 210 kilómetros por hora. Entonces me están hablando de una velocidad. O sea, tenemos que decir la cantidad y la magnitud o dimensional siempre. Aquí vamos a hablar del sistema internacional, como les acabo de mencionar. El sistema internacional de medidas, valga la redundancia, se utiliza en gran cantidad de países y que es un sistema que estandarizó las medidas.
para evitar eso de la penca, el manojo y la tarea y el cartón y la mano, mejor en todo el mundo se sabe cuál es un metro. ¿De acuerdo? En todo el mundo se sabe cuál es la longitud. Perdón. Salud. Gracias. Gracias. En todo el mundo se sabe cuál es la longitud, un metro, y en todos lados, en el oriente, en el occidente, al norte y al sur, un metro es un metro. Pero en Guatemala, vuelve otra vez, dice uno, deme una arroba de azúcar, y a ustedes le dan un saco de azúcar, y cuando lo pesan, no pesa 25 libras. Entonces, no es una arroba, sino es un costal o un saco de azúcar, que no pesa 25 libras, pero en Guatemala le dicen a usted que es una arroba, y así no es. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del sistema internacional, hablamos de longitud, metro, de masa kilogramo y de tiempo segundo. Acá quiero llamar mucho la atención en que ustedes vean que metro, por favor vean metro, se representa con una M, no MT, no M punto, no MTS, no. Kilogramo se representa con KG, no lleva R, no lleva punto, no lleva mayúscula, no lleva nada de lo que ven ustedes en muchos lugares. Y segundo, lo representamos, no es Z, sino que es solamente una S. Entonces, por favor, cuando ustedes entreguen su tarea, si colocan un punto después de M de metro, se los voy a colocar malo. Hola, ¿me escucharon? Porque tenemos que aprender a escribir. La matemática, así como nuestro idioma, tiene unas reglas de escritura. Por ejemplo, estándares, lleva una tilde. Si no le colocan la tilde, ya no dice estándares, sino dice otra palabra. Entonces, en matemática vamos a aprender, y para eso es este curso, para que ustedes aprendan a comunicarse matemáticamente con todas las personas del universo, siempre y cuando ustedes aprendan a escribir. Entonces, metro lo vamos a representar con una M, minúscula. Minúscula, por favor, ese es otro gran error que cometen los estudiantes de arquitectura, no digo todos, pero escriben siempre todo con mayúsculas. Eso es una falta de respeto. Por favor, no se escribe todo con mayúsculas, solamente la inicial mayúscula. Pero en el caso del sistema internacional, sistemas de medida, no es con mayúsculas. ¿Escucharon? Metro es M minúscula, kilogramo es KG minúscula, sin punto, y segundos es solo una letra S. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de longitud, como habíamos dicho, en una recta, 2 puntos definen una recta, no importa de dónde a dónde, una línea recta, y esa línea recta, la única característica que tenía, lo mencionamos, era longitud. Cuando hablamos de una línea recta, jamás vamos a hablar de cuánto pesa, cuál es su grosor, no, solamente la magnitud. Cuando nosotros hablamos de masa, se compara la masa, ¿sí?, con un cilindro, ahí sí que como dice, ¿verdad? Está un cilindro y todos los kilogramos de todo el mundo tienen que estar comparados con eso, pesando exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes ven en Guatemala, en algunos lugares utilizan aquellas balanzas de 2, ¿han visto? Que tienen, es un palito que tiene 3 cintas y 2 guacalitos. Entonces, colocan su unidad de medida aquí, lo que quieren pesar de este lado. Entonces, perdón. Y el tiempo, igual, tienen ya sus estándares. Y yo les invito a que, simple curiosidad, entren a internet y vean cómo están definidas cada una de estas dimensionales. Cuando hablamos nosotros de medidas, ¿sí?,
Aquí quiero que ustedes vean cuando nosotros decimos 1 kilogramo. 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son? Jóvenes, cuando decimos 1 kilogramo, ¿cuántos gramos se refiere? 800. ¿Sí? 1000 gramos. 1000 gramos, sí. Cuando nosotros hablamos de 1 kilogramo, estamos hablando de 1000 gramos. Vean lo que dice aquí. 1 kilogramo es igual a 1 por 10 a la 3 gramos. Voy a retirar este rótulo para que lo vean mejor. Ahí está. Entonces, 1 kilogramo es igual a 10 a la 3 gramos, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo mi tabla. Pero 10 a la 3, ¿qué es? 10 por 10 por 10, y esto es igual a... ¿Sí? 10 por 10 por 10 es igual a 1000 gramos. Y entonces, como ustedes pueden ver, está. Esta tabla de prefijos, 1 por 10 a la 3, quiere decir kilo. Kilogramos, 1 por 10 a la 3, aquí está. Si lo queremos escribir de acuerdo a la 1, 2, 3, gramos. Gramos se escribe una G o una G y una R. Chicos. Una G. Sí, solo la G minúscula. Segurísima. Segurísima. Muy bien, solo una G, de acuerdo. ¿Por qué? Kilogramos es una K y una G, ¿de acuerdo? Entonces, una K y una G minúscula, no dice una K y una G con una R, ¿verdad? Es una K y una G. Por lo tanto, gramos es solamente la G. No lleva G, no lleva R, no lleva punto. Muy bien. 4 gigabytes. ¿Qué son 4 gigabytes? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar los gigabytes? Ahí tienen la tabla. Aquí está, ¿ven? Por 10 a la 9. Y 1 terabyte. Imagínense 1 tera. ¿Cuánto es? 1 por 10 a la 12. ¿Cuántos terabytes tiene su equipo de compu? ¿Cuánto es la capacidad que tienen? Imagínense 1 por 10 a la 12. Y en Estados Unidos, no, en Asia, la capacidad de los equipos y de todo de ellos es más grande que lo que tenemos nosotros aquí. Nosotros todavía hablamos de megabytes y de kilobytes, de terabytes. Ellos ya van mucho más. Yo les aseguro que ellos ya van mucho más de 10 a la 24, de iota y zeta. Entonces, lo que quiero es que ustedes vean lo que significa cada uno de estas potencias, ¿sí? Ahora veamos. Aquí tenemos cuando los elementos son muy, muy pequeñitos. Entonces, vean aquí, cuando nosotros hablamos, ¿qué es un centímetro? Jóvenes, ¿qué es un centímetro? Son 10 milímetros. Muy bien, pero comparado con metros, ¿qué es un centímetro? ¿Una décima parte o milésima parte? Centímetro, no decímetro, centímetro. Un centímetro, si lo comparamos con los metros, es la centésima parte. ¿Sí? Centímetro. Va. ¿Qué quiere decir? Un centímetro, aquí lo tenemos, miren, aquí está. Quiere decir 25 centímetros es igual, pongámoslo del otro lado para que nos quede bien. Aquí está. Voy a utilizar centímetros porque es lo que más usamos nosotros. Es igual
a 25 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Y 10 a la menos 2 quiere decir que estamos hablando de dos cifras decimales, décimas centésimas, y entonces multiplicamos 25 por 10 a la menos 2, corremos el punto decimal 2 unidades a la izquierda, y esto me queda 0.25 metros. ¿Sí? Es una unidad que utilizamos constantemente, y entonces por eso me refiero a centímetros. Ahora, así es la forma correcta de escribirlo. ¿De acuerdo? Ahora quiero que vean esta unidad. ¿Y los milímetros a qué se refiere? Pues estamos hablando de a la menos 3. Sí estamos, metros. Entonces, aquí estamos hablando de 10 milímetros, equivale a 10 por 10 a la menos 3 metros. Y entonces, ¿a cuánto es igual? 10 milímetros. ¿Quién me dice? 0.01 metros. Muy bien. 0.01 metros. Ah, listo, Pamela, ¿verdad? Sí. Muy bien. Por la voz la reconozco porque no la puedo ver en pantalla. Entonces, como ustedes ven, así es como se trabajan. Estos son prefijos. Me dice centímetro, es más chiquito que la unidad. Cuando hablamos de mil y mico pico, imagínense 10 a la menos 12 y vean ustedes los prefijos. Acá en Guatemala, que ellos sepan, no venden todavía equipos con estos prefijos, septo, acto y yocto. No he visto yo nada con eso. A lo que he llegado yo hasta ver, no sé si haya más, hasta nano, micro y nano. Entonces, interesante, ¿verdad? Cómo los prefijos y los sufijos nos dan a nosotros idea de qué están hablando, ¿de acuerdo? Muy bien. Hablemos de las dimensiones. En el sistema internacional se habla de área. Por favor, siempre que hablemos de área, deben colocarle el exponente cuadrado, siempre. O sea, si ustedes me dicen, yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el área de un rectángulo que tiene 2 unidades, 2 centímetros de ancho, no, de alto por 4 de largo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el área? 4 centímetros cuadrados. Tiene 2 centímetros de alto por 4 centímetros perdón. de ancho. Sería 8 centímetros cuadrados. 8 centímetros cuadrados. Muy bien, en este caso estaríamos hablando del área igual 8 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, si estamos hablando del volumen de un cubo que tiene 2 centímetros, no, estos son 3 centímetros por lado, y me dice cuál es el volumen. Como dijo, Si no estoy disculpe, mal, creo que son 9 metros cúbicos. Tiene 3 centímetros por lado. ¿Cómo encontramos nosotros el volumen? 27 centímetros cúbicos. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo encontramos el volumen nosotros de un cubo, de un paralelepípedo, multiplicamos alto por ancho por profundidad? ¿Sí? Si cuando calculamos el área decimos base por altura o alto por ancho, cuando nosotros hablamos de un volumen, estamos hablando de 3 dimensiones, el volumen tenemos que multiplicar las 3 magnitudes, alto por ancho por profundidad. Entonces el volumen en este caso será 3 por 3, 9 por 3, 27 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tengamos siempre en mente
Ahí está. Que siempre tengamos en mente las magnitudes, y si estamos hablando de cúbicos, metros cúbicos, sepamos que estamos hablando de 3 magnitudes, de 3 dimensiones, y por lo tanto es un volumen. Muy bien, la velocidad. ¿A qué velocidad maneja alguien que está aquí escuchándome? ¿Cuántos kilómetros por hora en general? 1.70, ¿Cuánto? 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora. Muy bien, entonces vean por favor cómo se escribe kilómetros por hora. Y entonces ustedes van a entender que el kilómetro no lleva T, no lleva punto, hora no lleva R, no lleva punto, sino que solamente km dividido h, es kilómetros por hora. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a 70 kilómetros por hora y el semáforo ya se puso en amarillo? ¿Qué tenemos que hacer? Reducir la velocidad. Sí, pero ¿qué hacen en Guatemala? El verde es pase rápido, el rojo es deténgase y el amarillo es apúrese que ya viene el rojo. No, así no es. El amarillo, si nosotros ya estamos pasando por el semáforo, pasamos. Pero si venimos a media cuadra y se colocó en amarillo, lo que tenemos que hacer es desacelerar, que equivale a frenar. La desaceleración es frenar la velocidad que llevamos, o sea, ir reduciéndola, y por lo tanto la aceleración es negativa. Ahora, cuando nosotros arrancamos un vehículo, está parqueado, está detenido y empezamos a caminar, lo que hacemos es colocarle aceleración. Entonces, en este caso, aquí la aceleración es velocidad dividido tiempo. Entonces, a la velocidad le dividimos por tiempo y ya tenemos la aceleración. Si nuestra aceleración es negativa, quiere decir que estamos frenando. Y si nuestra aceleración es positiva, estamos avanzando de velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos una tabla muy rústica, como ustedes lo pueden ver, pero bastante útil y completa. ¿De acuerdo? Entonces, una libra es igual a 0.454 kilogramos. Solo quiero que tomen nota en esto. Hay muchas fórmulas en muchos lugares que consideran que algunos errores, entonces es importante que ustedes siempre que apunten a una fórmula tengan cuidado de ver la fuente. Y para eso yo les voy a invitar a que veamos esta tabla y cómo ciertamente se aplica. ¿De acuerdo? 0.454 kilogramos. Esa es la conversión correcta de una libra. ¿A cuántos gramos equivale? ¿Aquí me dice? ¿Una libra a cuántos gramos equivale? A 500. No. ¿Quién me dice? Jóvenes, ahí lo tienen. Aquí están. Alguien, por favor, salven la tarea de hoy. ¿A cuántos gramos equivale una libra? Vale... Perdón. Ay, perdón. 453 gramos. No, Alice Pamela. 454 gramos. Claro, si aquí está. 0.454 kilogramos en gramos, lo multiplico esto por 1000 y me da 454 gramos. ¿De acuerdo? Y nosotros utilizamos regularmente, aquí está subrayado, dice una libra, no, un kilogramo es 2.2 libras. ¿Sí? Y como les digo, tenemos una revolución en los sistemas que utilizamos, porque utilizamos el sistema internacional, pero también utilizamos el sistema inglés, y entonces así es donde se hace una revolución de unidades de medida en Guatemala, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos quede, una libra es 0.454 kilogramos, y un kilogramo corresponde a 2.2 libras. Kilogramo está en sistema internacional
y libras está en sistema inglés. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Aquí tenemos otros factores de conversión. Quiero que vean ustedes, tenemos aquí metros, kilómetros, centímetros, inch está en inglés. ¿Por qué lo dejo? Para que ustedes vean que en muchos lugares, inch, igual, ¿qué es inches? Pulgadas. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, la abreviatura, como la van a encontrar en cualquier lado, es entonces, para que lo vean, una pulgada es igual a 2.54 centímetros, yardas, 91.44 centímetros. Desde que yo era pequeña me enseñaron que una yarda tenía 91 centímetros. Y ya con el tiempo, pues, vi que me estaban quitando 0.44 centímetros. Es casi medio centímetro. Bueno, una milla y kilómetros. Hay algo interesante aquí con las millas y los kilómetros. ¿Alguien tiene un carro que es rodado de Estados Unidos? ¿Que compró un carro rodado? ¿En qué dimensionales está el velocímetro? ¿Alguien de ustedes tiene un carro comprado de agencia? ¿En qué magnitudes está el velocímetro? Si ustedes observan, los carros rodados están en millas por hora. Los carros de agencia están en kilómetros por hora. Con eso, ustedes pueden saber si un carro es rodado o si un carro es de agencia comprado acá. Bueno, aquí tenemos el área. El área en centímetros. Va. Aquí hay algo importante. 1 centímetro y 1 pulgada. 1 centímetro es igual. A ver, quiero que vean esto, por favor. Vamos a escribirlo aquí. 1 centímetro es igual a ¿cuánto de pulgadas? ¿A cuántas pulgadas? $0.3937. Gracias. 3937, ¿qué? Pulgadas. Gracias. 1 centímetro igual a 0.3937. Ahora, 1 centímetro cuadrado, ¿a cuánto corresponde? A 0.155 pulgadas cuadradas. Entonces, ¿cómo lo logró? Elevamos esto al cuadrado y elevamos esto al cuadrado. Veámoslo. Calculadora. Entonces, solo es para que vean cuando se hace pulgadas. 0.3937 por 0.3937. Y esto me da 1 punto. Para redondearlo a 3 cifras significativas, lo aproximamos a 0.155. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de elevarlo al cuadrado, ¿sí? Cualquier otra magnitud. Aquí tenemos entonces de metros a centímetros, de centímetros a pies. O sea, esta es una tabla muy completa para que ustedes la vean. Aquí tenemos volumen en litros, en centímetros cúbicos. Cuando a ustedes les van a colocar una inyección, le dice el doctor, póngale 3 ml. 3 ml, 3 mililitros o 3 milímetros cúbicos, ¿sí? O centímetros cúbicos. Entonces, ya los doctores ya no dicen cúbicos, sino solo dice 3 ml. ¿Por qué? Porque lo ven en la jeringa y el émbolo de la jeringa tiene centímetros cúbicos. Entonces, la altura de 3 centímetros ya da los 3 centímetros cúbicos de litro que les van a colocar en un pinchazo a ustedes. Muy bien, el galón en litros, la aceleración, la masa. Aquí tenemos todas las medidas. Tenemos de fuerza 1 newton en dinas y libras. Cuando ustedes estén en cursos más avanzados, les van a decir que tienen que colocar las puertas de seguridad en la construcción, que las puertas que van a ser de emergencia
tienen que abrirse con tantos kilogramos, newtons kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya van a Eso saber. está en la ley de ingeniería. Está en la ley de anti desastres naturales, pero está en libras. Por eso les digo, o sea, estas es la fuerza con la que ustedes van a poder empujar, ¿sí? Es la fuerza con la que van a poder empujar. Entonces, es importante que conozcan y que vean para qué es cada una. Gracias. Entonces, aquí tenemos las unidades. Esto les queda a ustedes. Y tenemos acá otras unidades de tiempo. Ángulos, vamos a ver radianes y revoluciones por minuto y todo eso, la rapidez, energía, equivalencia, masa, potencia. O sea, tenemos acá un excelente formulario. Ojalá que lo sepan aprovechar. Aquí tenemos entonces lo que les comentaba, ¿verdad? Quienes tienen un vehículo rodado de Estados Unidos, el tacómetro o velocímetro, así se llama, está en millas por hora. Estos carros rodados van a ver que está en millas por hora. Algunos traen kilómetros por hora en chiquito adentro y otros no lo traen, solo traen millas por hora, mph. Entonces, ¿cómo convertimos 80 kilómetros a millas por hora? ¿Cuál es el factor de conversión que conocemos? ¿Quién me dice? Aquí está, ¿ve? 1 kilómetro por hora es igual a 0.6214 millas por hora. 0.6214 millas por hora. Eso es lo que conocemos. 1 kilómetro por hora es igual a 0.6214 millas por hora. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver este ejercicio que me dice convertirlo de kilómetros por hora a millas por hora, ¿cómo lo tengo que hacer? Entonces, el único factor de conversión que conozco es este. Entonces, lo voy a utilizar porque me queda muy, muy bien. Entonces, fíjense bien, pues, ¿qué hacemos? Yo escribo mis 80 kilómetros por hora. Yo los escribo. ¿A qué lo quiero convertir? A millas, ¿Cómo lo hacemos? usa una regla de 3. Muy bien, dígame cómo. Tiene que dividir los 80 kilómetros entre los 0.6214 millas. Ah, sí, creo que sí. Se me confundió un poquito ahí. Va. Nosotros sabemos que 1 kilómetro por hora es igual a 0.6214 millas por hora. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos lo que dice Eduardo. 1 kilómetro por hora, ¿así? 1 kilómetro por hora. Mejor hagámoslo acá para que lo vean ustedes. Sí, 1 kilómetro por hora equivale a 0.6214 millas por hora. ¿De acuerdo? Entonces, 80 kilómetros por hora ¿cuántas millas por hora son? ¿Sí? Entonces, es una regla de 3, ¿verdad? Entonces, X va a ser igual. Esto es utilizando regla de 3, ¿verdad? Esto va a ser igual a 80 por 0.6214. Y todo esto dividido, ¿cuánto? 1. Muy bien. ¿Cuánto da? ¿Ya lo hicieron? 49.71 millas por hora. 49.71
71. Perdón. Dividido 1 y me da, gracias, 49.71 millas por hora. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Sí. Muy bien. Esto es utilizando la regla de 3. Pero si nosotros tenemos nosotros nuestro factor de conversión, ya no tenemos que estar haciendo la regla de 3, sino que lo utilizamos directamente. Si yo sé factor de conversión, para eso utilizo los factores de conversión, y entonces yo sé, ya lo había escrito aquí arriba, lo voy a copiar aquí abajo. Entonces, si 1 kilómetro por hora es esto, ya no tengo que hacer la regla de 3, sino que yo digo 80 kilómetros por hora, lo voy a multiplicar por mi factor de conversión, que es 0.6214 millas por hora, y esto me va a dar 49.71 millas por hora. 39.71 millas por hora. O sea, lo multiplicamos directamente. ¿De acuerdo? Aquí, como ya tenemos nuestro factor de conversión, incluso ya ni le ponemos adentro de esto ahorita, porque ya sabemos que de una vez lo convertimos de kilómetros por hora a millas por hora. ¿Sí? Otra forma. ¿Cuánto equivale los kilómetros a millas? Solo kilómetros. Hacemos de kilómetros a millas. ¿Dónde está el kilómetro? Un kilómetro es igual a 0.6214. ¿Sí? Si lo quieren ver de otra forma, tenemos 80 kilómetros por hora. Vamos a utilizar el factor de conversión miren, 1 kilómetro igual 0.60, mira mi cursor, 0.6214 millas. Va. Utilicemos 1 kilómetro igual 0.6214 millas. Entonces, vamos a copiar aquí por partes, espérenme. Escribir aquí por regla de 3. Para que vean ustedes, se los voy a colocar en rojo para que vean los diferentes métodos. Aquí por factor de conversión. Y aquí por factor de conversión. Aquí la diferencia entre este y el de arriba es que lo estoy convirtiendo directamente, y aquí lo que voy a convertir solamente van a ser los kilómetros y las millas por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a multiplicar esto. ¿Cuánto es 1 kilómetro? Aquí está. Lo que yo quiero eliminar son los kilómetros. Entonces, en el numerador escribo las millas y en el denominador escribo el kilómetro. Ahí nos va a quedar mucho mejor y más interesante y más visible todo esto. No sé si logran verlo. Jóvenes, ¿logran verlo? Sí, sí. Sí. Solo lo estoy haciendo por 3 métodos distintos. Ya después vamos a utilizar solamente este que estoy mostrando ahorita.
Regla de 3 ya lo vamos a dejar atrás porque para eso nos están dando los factores de conversión. Y aquí exactamente lo vamos a ver cómo es que funciona. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo utilizo kilómetros, lo voy a marcar con rojo. Como está multiplicando estos kilómetros, los puedo eliminar con este kilómetro de abajo. ¿Ya? Y entonces, en magnitud me va a quedar 49.71. Me queda en el numerador millas y en el denominador me queda horas. Esta es la forma que quiero que utilicen, por favor, para resolver los ejercicios de sistemas de medidas de conversión. Y por eso es que estamos utilizando el factor de conversión que nos están dando en la tabla. ¿De acuerdo? Este es el método que quiero que utilicen. No quiero ver regla de 3, no quiero ver nada más. Solamente utilizo el factor de conversión. ¿Qué significa el factor de conversión? Un kilómetro me dice aquí que es igual a 0.6214 millas. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes hacen 4 dividido 4, ¿a qué es igual? A 1. Muy bien, es igual a 1. Si yo digo un kilómetro dividido 0.6214 millas, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A 1.6092. Jamás, nunca en la vida. Jamás, nunca en la vida. Miren, aquí dice que son iguales. Si dice que son iguales, entonces quiere decir que son iguales. Por lo tanto, si son iguales, es como que yo divida 4 dividido 4. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Uno. Gracias. Son iguales, aquí no digan ustedes kilómetros dividido millas, ¿cuánto me da? No, porque es un factor de conversión. Entonces, si ustedes dicen una docena dividido 12 unidades, ¿qué es igual? A 1. 1000 metros dividido 1 kilómetro, ¿a qué es igual? A 1. ¿Sí lo vemos? Entonces, yo lo que necesito es que tengan este concepto. ¿Sí, Carlos, lo visualizó ya? Sí, ya entendí, gracias. Lo importante aquí es que ustedes vean que esto es lo mismo. Por eso lo escribo con negrito, porque entonces aquí yo lo que estoy haciendo es multiplicar todo por una unidad. Pero fíjese, licenciada, que yo siento que es prácticamente casi igual que la regla de 3, solo que está ordenado de diferente forma. Sí, es prácticamente, pero en la regla de 3 usted tiene que empezar por hacer esto. Y llegar hasta aquí. En cambio, mire, factor de conversión, lo utiliza y ya. No tiene que hacer todos estos pasos. Sí, ¿verdad? Sí, tiene que dar lo mismo, porque de hecho de ahí sale. Pero el factor de conversión lo que hace es, en el denominador escribo los kilómetros porque son los que quiero eliminar. Y en el numerador dejo las millas. Ahora, si yo quisiera kilómetros en vez de millas, entonces lo invierto. Este factor de conversión yo lo puedo colocar esto arriba y esto abajo, o esto arriba y esto abajo, a mi conveniencia. Eso es lo interesante de la regla de 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto quiero que lo tengan siempre presente, que esto es una unidad. Y lo que estamos haciendo es multiplicando esto por una unidad. Lo único es que estamos cambiando de dimensionales. Ahora veamos. Un ejemplo, un terreno tiene una longitud de 630 pulgadas de largo por 11 yardas de ancho. Va. Me está preguntando su extensión en metros cuadrados. ¿Quién me dice? ¿O lo hago yo? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver otra vez. Vamos a utilizar esta misma forma
Lo voy a traer para atrás para que nos quede el mismo formato, solo que vamos a cambiar las dimensionales. Entonces, me está hablando de 1 pulgada. Aquí lo manejamos como inch. ¿Cuántos metros corresponde? ¿De acuerdo? Entonces, 630 pulgadas. Voy para que vean cómo funciona esto. Si me está pidiendo extensión en metros cuadrados, entonces las pulgadas las voy a colocar en metros. Las yardas las voy a colocar en metros. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces voy a longitud y busco de pulgadas a metros, ¿cuánto es? Y me dice, de pulgadas a metros, ¿cuánto es? 2.540 metros. Cuidado con eso, cuidado con eso. Vea bien la tabla y vea bien lo que me está diciendo. Ah, sí, perdón, me confundí. Una pulgada no son 2 metros. Son 2.54 centímetros. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuántos metros corresponde? Jóvenes. Bueno, no sé, se me ocurre 0.2540. Perfecto. Eso es lo que necesito. Muy bien, Carlos. Si dice que 1 pulgada es 2.54, entonces en metros es igual a 0. ¿Cuánto dijo? 2540. 0.2500. O 2540. Sí. No ande inventando. A ver. Ah, sí, es lo que está ahí. Sería ¿Cuánto? 0.2540 metros. Metros. Recordemos lo que hablamos hace un rato. 2.54 centímetros lo quiero pasar a metros. Metros. ¿Cómo lo hago? 1 centímetro y 1 metro. ¿Cuál es la relación? ¿Se recuerdan? 1 centímetro, no, 1 metro equivale a 100 centímetros. No se recuerdan de esto, ¿eh? ¿Qué dijimos? 1 metro equivale a 100 centímetros. ¿Y 1 centímetro equivale a cuántos metros? Es que regularmente nosotros decimos 1 metro igual a 100 centímetros. Eso es lo que sabemos todos. Pero 1 centímetro, ¿a cuántos metros equivale? 0.01 1, ¿qué? metros. ¿De potencias? 10 elevado a menos 2. Perfecto. 1 por 10 elevado a la menos 2 metros. Siempre digamos el apellido. Por favor. Entonces, tenemos aquí tenemos el archivo. ¿Sí? Aquí está, ¿ven? Centímetro es 10 a la menos 2. Entonces, 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. ¿Qué quiere decir esto? Para todos. Si ustedes tienen 1 centímetro, ¿cómo lo escribo? A ver si lo puedo escribir. Déjenme ver. Así me enseñaron a mí. 1 centímetro. Solo corre el punto, ¿no?
corro 2 posiciones. Lo corro 2 posiciones, pero a la izquierda. Ay, en serio, muy feo. Lo que quiero es que vean ustedes lo importante de... Ay, no. No, creo que no se ve bien. Entonces, yo tengo aquí el punto decimal. Como es menos 2, lo corro una posición y 2 posiciones. ¿Logran ver esto? Sí. Va. Tengo que correr mi punto, pero es que aquí es donde viene lo importante. Lo corro una unidad, aquí está el 1, y después lo corro otro espacio, porque dice 10 a la menos 2. Cuando yo tengo una potencia 10 a la menos 2, quiere decir, ¿lo logran ver ahí? No sé. Un centímetro. El 1 es un número entero, ¿lo ven? No tiene decimal. Pero como está multiplicado a la menos 2, quiere decir que mi punto decimal lo voy a correr una posición para acá y una posición para acá. Entonces, como aquí yo no tengo número, entonces yo lo tengo que llenar con un 0. Ay, qué feo me salió el 0. ¿Logran ver? Cuando me habla de potencias negativas, es como que yo tengo el punto decimal. Ahí está. Digamos que ahí está un 0. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Sí lo ven? Sí, Sí. ingeniera. ¿Sí? Va. Entonces, es importante que ustedes vean esto, porque cuando son potencias, cuando son potencias negativas, de la cantidad que yo tengo, corro mi punto decimal 1, 2 o las posiciones que sean necesarias. 1 y 2, por eso es 0.01 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, es importante eso. Ahora, si de verdad entendimos esto, necesito que me digan aquí, de pulgadas, nosotros tenemos nuestro factor de conversión de pulgadas, vuelvo otra vez, una pulgada de 2.54 centímetros. ¿En metros cuánto es? Es 0.0254. Lejos, ahí una vuelta. Metros. Acuérdense siempre de decir la magnitud, por favor. Sí, Muy bien. Entonces, una pulgada de 2.54 centímetros y es igual a 0.0254 metros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a agregar aquí también 0.0254 metros. Ya tenemos nuestra conversión. ¿Perdón? Entonces, el exponente va a indicar cuántos espacios se van a correr hacia la izquierda si es negativo o hacia la derecha si es positivo. Si es positivo a la derecha y si es negativo, corremos el punto hacia la izquierda. Una potencia negativa significa que es menor a la unidad, es más chiquito. Y mientras más grande es la potencia, más chiquitita es el objeto que estamos hablando. ¿De acuerdo? En cambio, cuando la potencia, voy a verlo aquí para que quede bien. Mientras más grande es el número, estamos hablando de mayor distancia. 1 metro o 1 kilómetro. 1 kilómetro son 1000 metros. Y mientras más grande es el número, estamos hablando de más grandes las cantidades. Acá, si nosotros hablamos de un decímetro, un metro tiene 10 decímetros. O sea, pero si hablamos de un centímetro, un metro tiene 100 centímetros. Cada vez que esto se va haciendo más grande, la cantidad va siendo más chiquita. 1 centímetro es una décima parte de un decímetro.
Y 1 milímetro quiere decir que 1 metro está dividido en 1000 partes pequeñitas. Entonces, mientras más grande es este número, es más pequeñita la cantidad de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, entonces volvamos a nuestro ejemplo. Vimos al final que era 0.0254. Ahí está, metros. 0.0254 metros. Entonces, utilicemos ese factor. 254 centímetros y 0.0254 metros. Me está pidiendo metros, entonces yo de una vez utilizo metros. ¿Lo ven? Entonces, ¿ahora qué hago? Me dice que son 630 pulgadas. ¿Qué necesito yo aquí multiplicar por mi factor de conversión? ¿Qué hago? Los metros los multiplica con las pulgadas, los 630 pulgadas. ¿Pero cómo escribo? 0.0254 por 630. 54 metros, no. Aquí es donde viene lo importante, que es un factor de conversión, por lo tanto, tengo que utilizar los dos. Esta que ya, centímetros, la voy a eliminar para que les quede solo el factor de conversión que nos interesa en el momento. Entonces, yo esto, como voy a utilizar mi factor de conversión, lo tengo que dividir dentro de 1 pulgada. Eso es lo que yo necesito que ustedes se graben. 1 pulgada. O sea, si 1 pulgada es igual a 0.0254, tengo que multiplicar por el factor de conversión que me dé una unidad. De modo que aquí yo elimino, eso es lo importante del factor de conversión. Yo elimino las pulgadas del numerador con la pulgada del denominador. Esa es la parte importante del factor de conversión. No es solo multiplico ya, sino lo multiplico por la unidad para eliminar la dimensional que me interesa. Y en este caso, lo que me interesa eliminar es pulgadas. Entonces, elimino pulgadas. ¿Me queda cuánto? 16 metros. Ahora dice que tiene 11 yardas. Utilicemos nuestra otra magnitud. ¿Sí? Ahora utilicemos 11 yardas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar nuestro factor de conversión de yardas a metro. ¿Sí? ¿Cuál conocemos? Yardas a centímetros. ¿Tenemos otra más? ¿No? Va. Ahora les voy a enseñar qué pasa si solo conocemos, digamos, que de yarda a centímetro y no conocemos de centímetro a metro. Y entonces vamos a utilizar esta que tenemos aquí. 1 yarda igual 91.44 centímetros. ¿De acuerdo? 1 yarda. ¿Cómo estaba escrito yarda? Solo la Y y la D. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a usar este. 1 yarda igual 91.44. Una yarda igual 91.44 centímetros. ¿En metros cuánto es? Ayúdenme, por favor. 91.44 centímetros en metros, ¿cuánto es? Sí, 9.144. O 9 puntos. Pero es que se me confunde. No. Despacio. Tenemos centímetros que son 91 y lo queremos pasar a metros.
Entonces, esto es igual a tener 91.44 por 10 a la menos 2, porque lo vamos a hacer a una unidad más grande. Entonces no puede ser 9000, tiene que ser menos. 0.9144. Corremos 2 unidades, el punto decimal 1, 2, ¿sí? 0.9144 metros. Carlos. Sí, Ojo con entonces eso. digamos ahí que fue lo que me confundí yo, porque yo corrí el punto hacia la derecha pensando que se iba a agrandar. No, no, porque un metro es así, una yarda es más pequeña. Entonces, cuidado con la conversión Sí, de tiene metro razón, ya entendí. y Ya, gracias. es a la menos 2. Entonces, tenemos nuestro factor de conversión. Ahora me dice que son 11 yardas. Entonces, yo ahora vengo y escribo mis 11 yardas. Cuidado con eso. Las 11 yardas que tengo, ¿qué quiero eliminar? Las yardas. Las yardas. Entonces, ¿dónde coloco yardas? ¿En el numerador o en el denominador? En el denominador. Perfecto. Entonces, 0.9144 es una yarda. Entonces, ¿cuánto es eso? Y nuevamente, para eso es el factor de conversión. Yo elimino yarda, por eso lo coloqué en el denominador. Es muy importante que ustedes aprendan este proceso, porque no es nada más de que lo escribo y todo. Aquí sí yo soy muy cautelosa y con mucho cuidado voy a verificar, o cuidado, no sé cómo se dice, que ustedes hagan este proceso, así como lo estoy haciendo, no que solo empiezan a tachar y hacer, no, sean ordenaditos. Entonces, una yarda es 0.9144 metros. 11 yardas, ¿a cuántos metros corresponde? Entonces, aquí lo escribimos. Es igual a 10.06 metros cuadrados. ¿O metros? Estamos hablando de yardas lineales, metros lineales. Muy bien. Entonces, ¿de qué está hablando este terreno? Me dice un terreno tiene una longitud de 630 pulgadas de largo. Ya vimos que 630 pulgadas de largo corresponden a 16 metros. Lo vimos. Y que tiene 11 yardas de ancho. 11 yardas en metro corresponde a ¿cuánto? 10.06. Gracias, 0,6 metros. Y me pregunta, ¿cuál es su extensión? ¿Cómo la encuentro? Multiplicamos. Perfecto. Base por altura. Entonces, para encontrar la extensión, área de un rectángulo base por altura. Altura. Así es como lo conocemos, ¿verdad? El área, lo escribo para que les quede todo de una vez. El área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces, sustituimos el área de un cuadrado o de un rectángulo, como ustedes quieran verlo, porque de todos modos son las dos magnitudes, va a ser igual a 16 metros por 10.06 metros. ¿Y esto nos da cuánto? 160.96 metros cuadrados. Gracias, 160.96 metros cuadrados. Perfecto. ¿Cuál es la respuesta? Y me dice cuál es la respuesta.
La extensión del terreno es de 160.96 metros cuadrados. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos entonces? Ya me puedo dar por satisfecha si entendimos bien cómo está. Como ustedes pueden ver, tenemos nosotros planteamiento, operación y respuesta. Así se resuelven todos los problemas. No se les pregunta nada que ustedes no conozcan, ¿de acuerdo? Todo lo que se pregunta ya lo conocen ustedes. Entonces, vamos a trabajar todos los problemas de la vida, de matemática, de física. Coloquen sobre una mesa qué es lo que conocen, qué es lo que tienen y qué fórmulas pueden utilizar. Y con lo que tienen se resuelven todos los problemas de la vida. Lo que pasa es que, ay, me pide pulgadas, me pide yardas y quieren metros. Ay, no sé, qué horrible, no puedo. No lo van a poder hacer. Pero si se sientan, se concentran y dicen, bueno, tengo mis factores de conversión, que les invito a que impriman estos factores de conversión y los tengan en la mano. Así, cualquier problema, ustedes vienen a la tabla. Si no está, como en el caso que no teníamos de centímetros a metros, pero tenemos esta, ustedes hagan la conversión y utilícenla directamente, ¿de acuerdo? O sea, todos los problemas se pueden resolver en la vida. Lo que es importante es, por favor, que ustedes se concentren y que utilicen las fórmulas correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. Yo tenía una duda, pero con la calculadora. No sé si esas elevaciones de los exponentes se pueden hacer aquí en la calculadora, así como ponerle -3 o -10, así. ¿Se puede? en su calculadora, pruébelo por favor y me dice. Sí. Escriba 2 por 10 a la -2. Hágalo. Y me dice, ¿de acuerdo? Sí, es Ok. que yo solo presiono la X con la figurita, ¿va? Pero no, solo me da al cuadrado nada más. Entonces no sabía. Porque está presionando donde dice X cuadrado. Sí. Pero hay una, a ver, le voy a mostrar aquí, porque la que usted está presionando no es la tecla correcta. Usted está presionando esta. Así es. No tiene que presionar esta porque aquí le está diciendo que cualquier cantidad le eleva al cuadrado. Usted tiene que presionar esta. XY. Vamos a ver. ¿Dónde está? Bueno, aquí en la calculadora no. ¿No la tiene? Bueno, No será el 3. existe esta, no, a 3 le va a elevar al cubo. Utilice una calculadora manual si no la tiene ahí y entonces usted lo eleva a la cantidad que requiera, ¿de acuerdo? Ah, bueno, sí que yo en la científica lo estaba haciendo, pero no está. Ok, prueba entonces. Vamos a ver el siguiente ejemplo y me cuenta Carlos. Aquí tenemos una piscina cuadrada, tiene un volumen de tantos galones. Si su altura es tantos, ¿cuánto miden sus lados? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Me está dando volumen. ¿Volumen qué es? Ay, qué rico estar en una piscina. ¿El volumen a qué es igual? Es igual a los lados multiplicados por la profundidad. Bien, entonces alto por ancho por profundidad. Yo tengo ya el volumen y tengo la altura, así que me faltan solo los otros dos lados. Lo que encuentro lo divido en 2 y listo. ¿Y ya? ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuánto mide una cuerda de terreno? Esa es otra medida que se utiliza en Guatemala. Eso, por favor, lo buscan y lo resuelven. Miren los puse los dos mellizos. Muy bien. Dice, cuando nacieron Luis pesaba 800 gramos más que Pablo. Los pesos llegaron a igualarse conforme crecieron. Sabemos que cuando Pablo nació pesaba 2.25 kilogramos. ¿Cuánto pesaba Luis al nacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí sería de colocar la respuesta en kilogramos de Luis, ¿verdad? Pues sí, exactamente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí me están dando gramos y aquí me están dando kilogramos. Entonces lo convertimos.
convertimos esto a esto y luego le restamos y listo, ¿sí? O sea, si lo ven, uno era más chiquito que el otro, ¿cuántos? 800 gramos. Entonces, a los 2.25 kilogramos, ¿lo ven? Cuando nacieron, Luis pesaba 800 gramos más que Pablo. Luis pesaba, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Hay muchísimas formas, pero ustedes hagan su relación y trabajan gramos y kilogramos. Y aquí tenemos con esto, cerramos nuestros ejemplos, y si tienen preguntas, por favor, estoy a la hora. Sí, mi duda solo es esa de la calculadora.